Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La semana pasada había compartido con ustedes un tema, Jesús es, y el día de hoy quiero compartir otro tema con ustedes. Espero que estén muy bien y vamos a ver cuál es el tema del día de hoy. El día de hoy es un tema muy especial y el día de hoy lo estamos recordando y es la resurrección del Señor Jesús. Pero antes de que hablemos sobre la resurrección del Señor Jesús, vamos a hablar un poco de lo que pasó antes de la resurrección del Señor Jesús y vamos a ir a la cita de Hechos 10 y su versículo 36. Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y el Señor que manda sobre todos para que por medio de él todos vivan en paz con Dios. Este es el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que Pedro nos está diciendo? Que está hablando con unas personas y el apóstol Pedro les dice, este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús. Entonces, ¿cuál es ese mensaje? Lo vamos a ver a lo largo de las palabras del apóstol Pedro en este pasaje. Niños, ustedes ya conocen este tema, tal vez ya lo han conocido por medio de sus padres, por medio de, no sé, se lo han contado en la iglesia, ustedes ya saben lo que pasó, pero déjenme el día de hoy les voy a recordar, pues tienen que saber que en toda Judea se anunció la vida de Jesús y la vida del Señor Jesús comenzó, dice el apóstol Pedro, que comenzó en Galilea después de que fue bautizado y el Señor Jesús realizó muchas obras buenas. Señor Jesús sabemos que siempre fue bueno. El Señor Jesús realizó muchos milagros, sanó enfermos y muchas cosas más. Entonces, todo comenzó en Galilea. La vida de Jesús comenzó en Galilea y realizó muchas obras a los pobres y a aquellos que no conocían a Dios. Entonces, la vida de Jesús fue esa, comenzó primero en su bautismo y después con sus obras. Ustedes también saben lo que pasó después que el Señor Jesús tuvo su vida aquí en la tierra. El apóstol Pedro nos dice, nosotros vimos todas las cosas que Jesús hizo en la ciudad de Jerusalén y en todo el territorio judío, y también vimos cuando lo mataron clavándolo en una cruz. Ustedes saben lo que pasó, nosotros sabemos lo que pasó, pero déjenme, niños, les voy a recordar, pues tienen que saber que al Señor Jesús lo mataron, y dice el apóstol Pedro que ellos vieron lo que le hicieron al Señor Jesús. Sabemos que el Señor Jesús fue arrestado primero. Los judíos arrestaron al Señor Jesús porque ellos no querían al Señor Jesús. Y ustedes, no sé si ustedes sepan, pero ellos no querían al Señor Jesús porque el Señor Jesús realizaba muchos milagros. El Señor Jesús decía que Él era el Hijo de Dios y que Él era igual a Dios. Entonces esas cosas enojaban mucho a los judíos y por otras cosas más. Entonces ellos decidieron, ¿cómo Él se atreve a decir todas estas cosas? No, hay que matarlo, no podemos seguir soportando esto de esta persona. Entonces ellos lo llevaron ante las autoridades y quisieron que mataran al Señor Jesús crucificándolo. Entonces ya conocemos esto, sabemos muy bien que el Señor Jesús fue llevado a una cruz, que atravesaron sus manos con clavos y que fue muerto. El Señor Jesús murió en una cruz y todo el mundo lo vio, todo el mundo lo observó y Pedro lo está diciendo, nosotros mismos vimos cuando Dios fue crucificado y cuando Dios murió por nosotros. Jesús fue resucitado por medio de Dios. Dios resucitó al Señor Jesús y se presentó a sus discípulos para que ellos pudieran testificar que Jesús estaba vivo. Entonces vemos que el Señor Jesús hizo muchos milagros, el Señor Jesús fue crucificado, Él murió en la cruz por nosotros y después de 3 días el Señor Jesús fue resucitado. Si Jesús no está en la tumba, si Jesús ya resucitó, entonces ustedes preguntarán, entonces ¿dónde está Jesús? Entonces su palabra nos dice que el Señor Jesús fue llevado hasta los cielos y allá está en los cielos arriba reinando con poder con Dios Padre.
Entonces, niños, podemos ver que el Señor Jesús murió por nosotros y Jesús resucitó y ahora está en los cielos reinando con poder, siendo el Señor de todo. Entonces, niños, ¿qué vemos el día de hoy? Bueno, que nosotros pues realmente realizamos malas acciones, no somos buenos, en ocasiones realizamos muchas malas acciones, pero a pesar de eso, a pesar de nuestras malas acciones, que no hacemos cosas muy bien que le agradan a Dios, Dios nos perdonó. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para darnos vida. El Señor Jesucristo resucitó. El Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Porque nosotros estábamos muertos. ¿Se acuerdan que decíamos antes que nosotros estábamos muertos? Y decíamos que no era literalmente que estuviéramos muertos, sino que nuestras malas acciones nos hacían estar muertos. Pero por medio de Jesús, Dios nos dio vida por medio de Jesús. Entonces, Dios pagó el precio de nosotros en la cruz por nosotros. Y solamente nos queda a nosotros aceptar ese regalo que Dios nos dio por medio de su Hijo Jesús, que nosotros ya sabíamos. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Tú que ya sabías que el Señor Jesús murió por ti, ¿has recibido ese regalo que Dios dio por ti? ¿Has recibido ese regalo que Jesucristo dio por tu vida? Espero que hayan aprendido algo el día de hoy y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros y ayúdanos a poder recibir ese regalo que tú diste por nosotros. En nombre de Jesús, amén. Y bueno, niños, espero que estén muy bien, que estén disfrutando su tiempo en su casa, que Dios les bendiga y que se la pasen muy bien con sus familiares. Adiós.